Esta es una época de grandes cambios y de grandes modificaciones, no solamente a nivel físico por todo lo que estamos viviendo alrededor del virus, sino también en materia de movimiento del planeta, de cambio de eje, de modificación del polo magnético, de alineamientos astronómicos y de movimientos telúricos y volcánicos. Incluso es una temporada de gran movimiento, entre esas están también los eclipses. Todas las energías, si están conectadas, como es un hecho y ya lo hemos visto, también deben estarnos afectando a nosotros los seres humanos. ¿Cómo visualizamos o cómo se sienten esas energías en medio de todas estas transformaciones también de la atmósfera del planeta y de la naturaleza? Todos estos movimientos hacen parte de la transformación. Por ejemplo, los eclipses son como, si lo vemos, lo percibimos, son una luz que se está ocultando. Pero así se percibe. La verdad es otra. Sucede una introspección. Mientras se percibe como oscuridad en el exterior, en el interior del planeta y en su parte más espiritual, se da la luz. Es como que la parte más física se ve expuesta a la oscuridad, pero la parte más interior resuena con la luz. Percibo un mundo distinto después de eso. Es como cuando llega una brisa fresca y empieza a refrescar la vida de las personas, a prepararlas, a darles un poco de fuerza, de impulso para continuar con su proceso de cambio. Vivimos momentos de cambio. Hay cambios internos y externos. Es la misma lógica del eclipse. En lo físico se manifiesta más la oscuridad para que en lo espiritual se dé más la luz. En la física se manifiesta lo espiritual para que en lo físico se amplíe más la luz. Llega el momento en que esa luz es parte espiritual y empieza a ser tan fuerte que se va a reflejar en la parte más física del planeta. Cuando uno piensa en transformaciones, en cambio, piensa en un proceso de dolor. ¿Continuará ese dolor mientras se va viendo ese despertar, esa introspección? Es un proceso de retroalimentación. Tenemos que seguir pasando por varios procesos de dolor, confrontación, profundo cambio. Es como una muerte, es como cuando todo se va borrando, se va deshaciendo, para luego emerger de una manera más armónica y tranquila, con nuevas posibilidades. Todo es un proceso lento, gradual, así como los eclipses, que se van dando poco a poco, van transformando y modificando, no surgen ipso facto, sino que son pasos en los que vamos avanzando como personas y como humanidad. Hay seres en este proceso, una ayuda interdimensional de grupos de maestros y almas avanzadas que siempre están nutriendo todo esto. Ellos tienen su contraparte que genera corrupción, odio, discriminación. Han ganado tanto terreno esas fuerzas oscuras que ya se necesita un equilibrio. En el universo todo necesita ser armónico y equilibrado. Y el universo y el planeta lo saben y quieren hacer justo ahora esas conexiones para lograr equilibrio. Equilibrar a través de los astros, a través de las cosas meteorológicas, a través de todo el clima que está predominando. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque hay una necesidad de equilibrar y de equiparar un poco las cosas. También una baja energía del Sol, y nosotros los seres humanos hemos estado conectados desde la antigüedad con el Sol. Cuando esa energía está en su mínimo histórico como ahora, ¿cómo se expresan los seres humanos? Cuando la energía del Sol se capta menos, nosotros nos sentimos desprotegidos, desadaptados, como que no pertenecemos. Es como si fuéramos cabos sueltos, sin anclaje. Entonces, cuando se presentan estos cambios energéticos como los eclipses, muchas fuerzas del universo tratan de equilibrar las cosas para llevar más energía y más amor. Sí, así es, si el Sol no da todo en su plenitud, otros planetas se unen para equilibrar la situación. El centro del universo es la nada, el equilibrio.
Cuando hay total armonía es el vacío, la amplitud total. El universo es eso. Su estado de perfección es la nada, el amor, el absoluto. Todo el universo trata de trabajar hacia allá. Ese es el bien común del universo. Pero hay energías individuales que quería consultarte esta vez y que quisimos además visualizar, porque me parecía importante recibir un mensaje específico para distintos lugares, sobre todo de América Latina en este momento. Quería preguntarte, ¿qué percibiste cuando dije la palabra, o el país, en este caso, Venezuela? El mandato del presidente Maduro, por ejemplo, va a tener un giro muy fuerte hacia final del año. Veo como que entra un nuevo gobernante, algo nuevo al poder, pasa algo. Es como si algo se encargara de cambiar el orden del país. Será benéfico para Venezuela. Los venezolanos fuera del país, varios van a regresar. Va a haber una reunificación del país. Reunificación es como la palabra que más me resonó, como si varias familias se volvieran a encontrar y volvieran a casa. Veo muchos grupos volviendo de manera positiva, esperanzados. En Venezuela siento mucho despertar, mucho trabajo de conciencia. Cuando dije México, veo un proceso muy doloroso todavía, sobre todo porque es como si se estuviera librando una batalla contra varios cosas como el narcotráfico o la violencia que han ganado mucho terreno, y va a ser un proceso de pacificación que va a ir muy poco a poco. Lo veo todavía en un proceso más lento, lo veo en un proceso social más paulatino a largo plazo. Necesitan liberarse de todo el fenómeno de violencia que les ha hecho tanto daño como sociedad. La violencia allí tiene al país sumido en bajas vibraciones. La violencia lo ha golpeado mucho. Colombia. Va a tener dos hechos, dos momentos especiales. Uno tiene que ver con el gobierno directamente y otro con algo que pasa como a nivel de un cambio natural, algo que tiene que ver como un fenómeno natural, un proceso fuerte que lo mueve mucho. A nivel de gobierno, ambos hechos se unen para doblegar esa fuerza de corrupción tan presente en el país. Como es tan fuerte la raíz, como en el caso de México, tienen que unirse más fuerzas desde varios frentes y el proceso es gradual. Estos fenómenos naturales y hechos tienen que ser como bastante fuertes dentro del gobierno, y esto unido a acciones de la sociedad civil, levantamiento de varios colectivos que se van uniendo para de ahí hacer un cambio. En Colombia veo muy poco despertar, la sociedad está muy adormecida, hay mucha rabia y dolor, y la gente todo lo ve como una agresión externa, como que todo tiene que ver con lo externo, pero no hay una apropiación, una responsabilidad más interior. No se logra entender que todos somos parte del cambio. No sentimos la responsabilidad de nosotros mismos, ni hay un empoderamiento de la población, y necesitamos eso, empoderarnos más como a nivel individual. Es clarísimo que el futuro se va construyendo cada día, pero estas son percepciones que se reciben a partir de la dinámica del momento. Y en este caso también quería preguntarte por lo que percibiste cuando preguntamos por Argentina. También como percibí como un fenómeno natural o de medio ambiente, como consecuencias de un fenómeno natural que van a determinar por tocar segmentos de la población. Veo cambios que se vienen a nivel de colectivos, de personas en varios lugares moviéndose, en grupos que van surgiendo, colectivos que van generando conciencia, despertar. Todos los países nombrados están gestando cambios. Ninguno está quieto, ninguno se queda igual, hay cosas que se están gestando. Está por romperse en muchas cosas y fracturarse estructuras en varios países.
En Argentina hay como unos círculos de luz en distintos puntos. Eso es lo que percibo. En ese sentido hay uno que es muy distinto porque está viviendo un momento distinto y está muy conectado a nosotros, España. Hay algunos lugares donde hay movimientos de conciencia muy fuertes que se están consolidando allá en España. Personas que se están uniendo para despertar conciencia. Veo muchas obras a través de la mente, a través del ejercicio intelectual, de colectivos también. Veo muchos precursores de leyes, de nuevos decretos, de acuerdos, de contratos sociales y ambientales. Se gestan nuevos focos de cambio para la sociedad a nivel mundial desde ahí, desde España, y porque actúan ellos como un ejemplo, y esos son como modelos que se van replicando en otros lugares del mundo. Luego visualizaremos más, pero uno último, en Brasil. Veo como una caída muy fuerte de su actual presidente. Es como, no sé, como que algo que pasara que lo deja como inhabilitado. Es un gran cambio para el país. Veo aún muy poca conciencia, a diferencia de Venezuela, por ejemplo. Siento como un poco más de adormecimiento. Hay mucha rabia, hay mucho empoderamiento personal, pero se necesita volver a creer, a tener más fe para que las personas, los ciudadanos tengan más fe en sí mismos. Me llega como que necesitan volver mucho a sus raíces, a su cultura. Y en contraposición, ¿hay alguna percepción que te haya llegado de los países que están más bien al otro lado, digamos, moviendo otro tipo de apertura, otro tipo de conciencia? Como que he percibido como muchos países que ya tienen como más conciencia, como que están más abiertos a estos cambios, como Nueva Zelanda, a través de sus ancestros que tienen una fuerza. Finlandia, por ejemplo, muchas cosas que están ligadas a su posición geográfica de corrientes electromagnéticas, por ejemplo, Islandia, Finlandia, Dinamarca, como que esa posición geográfica en la que se encuentran los favorece mucho. Hay mucho despertar como en esta zona. Alemania y Holanda les falta una apertura espiritual, pero están teniendo muchos cambios a nivel social, y las energías de los continentes en general están cambiando. Es como si la Tierra se estuvieran abriendo nuevos canales. Llegan como varios países, como que es útil entender que tiene que haber como todo un movimiento global para que las cosas se vayan consolidando.